Buenas noches, gente bella, preciosa. Buenas noches, don Pedro Valdía. ¿Cómo está usted, caramba? Aquí estoy, señora, ¿quién? Gusto saludarla. Agradecida de Papá Dios, un hermoso atardecer que estoy viendo ahora y agradecida de este lindo miércoles que vamos a tratar un tema sumamente importante. Yo creo que es uno de los temas que más me entusiasma porque siento que vamos a salvar vidas, a contribuir a salvar vidas en el día de hoy, Pedro. Estoy como súper emocionada por la presencia de nuestro invitado del día de hoy y por todas las cosas que vamos a compartir con esa gente bella. Eso es lo que más me emociona, escuchar los comentarios de ustedes, hablar con ustedes y tratarnos con este trato de familia que tenemos acá en este programa. Así es. Estamos preparados. ¿Cómo ha sido tu día? ¿Bien? Ay, Dios mío, muy cansado, Pedro. Yo no sé si qué es lo que pasa, pero yo creo que en el teletrabajo trabajamos más. Hola, Caro. ¿Cómo estás, mi amor? Besito para ti. El teletrabajo ha sido agotador, ha sido yo creo que uno de los años más agotadores que yo en lo personal también he tenido, porque al comienzo uno lo vislumbraba como que sea, como que... Quédate en la casa de vacaciones. Hola, José Luis. Si quieres te lavas la cara, no te calas de la... No, pero la cuestión no es así. No, es muy demandador. Es muy demandante. Yo creo que también hay, bueno, y nuestro doctor después nos podría explicar, porque yo creo que también hay un tema como psicológico, porque cuando tú estás en una dinámica y de un día para otro te la cortan y entras en otra, es difícil, muy difícil. Así yo que... no sé, espero que solamente sea yo que tengo un espíritu de vagancia. Carolina y Luis que ya se están conectando y todos ustedes que se están conectando y todavía no nos saludan, ¿por qué no nos saludan? Salude, comparta, diga algo, diga estoy en tal lugar, me estoy conectando desde tal sitio. Nos encanta compartir con ustedes. Usted también comparta. Hay mucha gente que ingresa, amigos que nos ingresan de nuestros respectivos grupos, pero ellos están ahí mirándonos. Por ejemplo, Carmen Hernández, saludo para ti, Carmen. Saludo para Rosendo Álvarez. Hernán Vera, Hernán, me gusta saludarte, el trabajo conmigo. Mario Gutiérrez, tu amigo. Germán Palma, Claudio Vera, Fabiola Sarabia, y ahí seguimos saludando. Ana María Valdivia, me suena ese apellido, Valdivia, Ana. Valdivia, ¿quién será? Cecilia Filomena, Claudio Cofré, Nahu, oye, qué nombre bien especial, Haru Oromach. Saludos para Haru. Ese no es chileno. Hola, Haru, no eres chileno. Preguntémosle a Haru de dónde. Haru, where are you from? Por si acaso es English speaking people. Where are you from, Haru? Pero chileno no es chileno. Bueno, criado en Chile puede ser, pero no de ascendencia chilena. Usted que está conectándose, comparta. Estará con nosotros hoy el doctor Ider Rivadeneira. Usted lo recuerda porque ya ha estado con nosotros de tu doctor online con las consultas de telemedicina y nos va a hablar de cómo salvarle la vida a alguien si usted está al lado de alguien que ha sufrido un accidente, que está en un momento de emergencia. Este programa es vital, así que compártalo en su muro y dígale a sus niños si están cerca o usted mismo aprenda con nuestro doctor cómo salvarle la vida a alguien, por ejemplo, que se desmaya, que sufre un infarto, que sufre un ACV, que se cae y se rompe un hueso. Ay, Dios nos libre a todos y nos guarde. Pero ¿qué hacer en esos casos? Lo vamos a contar aquí, lo vamos a tener el doctor comentándolo. Y tú, Pedro, también. Bueno, ¿qué te cuento? De las noticias policiales, tú sabes que apareció una señora en realidad, una chica. Disculpa, pero déjame saludar a Carol Sánchez desde Paraguay. Tú sabes lo que yo amo Paraguay y sé lo que me gusta el tereré, ¿verdad? Sí, no, Paraguay, muy lindo, muy bonito Paraguay. Tengo unas amigas allá, toda la familia Keller, a Betty, a Ruth, Let, caramba, toda esa gente preciosa que las amo allá en Paraguay. Así que, Carol, si los conoces, un abrazo para ellos, si no, un abrazo para ti, cariño.
Para mí fue una sorpresa. De verdad te digo. El Paraguay es preciosísimo. No, muy Lo mejor de lindo. Paraguay es la gente. Para los chilenos que nos están escuchando, viendo, y si pueden ir a Paraguay después que se normalice esta cosa, porque este virus se tendrá que ir algún día, pues no nos va a quedar el resto de la vida. En algún momento, a la triple frontera, ahí mira, vayan a la triple frontera. No dejen de ir a Paraguay porque fueron muy lindo, muy barato, la gente extremadamente cariñosa. Demasiado linda la gente. Un país que está cerca, realmente muy, muy bueno, así que no dejen de ir. Nunca, yo creo que hay una competencia en mi corazón por la lindura de la gente, de verdad, aquí en Sudamérica. Yo me debato entre varias nacionalidades, pero los paraguayos están muy altos en la lista. Así que mira, usted que está, desde donde se conecte, cuéntenos y díganos, estoy aquí en Chile, estoy allá en la Cuesta de la Chilca, pero dígalo y comparta con nosotros. Pedro, antes que nada y primero que todo, nos vamos al meme del día o tú quieres hacer tu comentario. Mientras saludamos a Gabriela, que ya está con nosotros. Buenas noches para ti, Gaby, qué bueno que te conectaste. Hay mucha gente conectada, así que un saludo cariñoso para todos y aquí entretengámonos entre todos. Oye, no y después te comento un par de cosas policiales y de seguridad, porque estamos viviendo tiempos como complejos, estamos viviendo tiempos como tensionados, para especialmente en el seminario Ciudad del Este, ¿viste? Un abrazote para todos ustedes, mi gente bella paraguaya. Bueno, vamos con el meme del día para entrar en materia. ¿Tú tienes ya todo listo lo que vas a conversar? Yo sí, claro, hace rato. Perfecto, ¿no? Yo sé que usted es un hombre preparado. Este meme va especialmente dedicado a todas las mamás, tías, papás, todos los que tienen adolescentes. Es un libro que nosotros le queremos recomendar a usted que en algún momento ha sentido que necesita apoyo para educar a su hijo adolescente. Bueno, aquí les hacemos llegar un apoyo realmente interesante que está recién publicado. Es un libro práctico, real, es un libro instantáneo. Señores, para todos los que están criando, que a veces no saben qué hacer con sus adolescentes, aquí está esta escritora famosa de renombre mundial que nos comparte hoy en el meme del día. En mi nuevo libro, Vuelve a pegar un portazo y te levanto de una patada en la raja, explico cómo tener mejores relaciones con nuestros adolescentes. O sea, el título del libro, ¿de qué se trata el libro? En mi nuevo libro, Vuelve a pegar un portazo y te levanto de una patada en la raja, explico cómo tener mejores relaciones con nuestros adolescentes. O sea... Mire, sí, esa es la mejor psicología. Esa era la que nos fallaba. Mira, con esa psicología, esos muchachos, ajá, no había muchachos que anduvieran tirando piedras, ninguno de esos se caía al río. Íbamos al río a bañarnos, pero no nos tirábamos al río. No tirábamos piedras, hacíamos cosas interesantes, jugábamos a la pelota en la calle, hacíamos un montón de cosas que, bueno, para qué vamos a hablar de rememoranzas del pasado, pero la verdad de las cosas es que toda esta situación, oye, es como la vida en general, porque en la medida que los derechos han avanzado de todas las personas, hombres y mujeres. Oye, lo que dice José Luis, que si lo puede publicar en Amazon para él comprarlo. Claro. Pero nosotros te lo estamos explicando aquí, José Luis, así que no te preocupes. Oye, lo que te comentaba, pues yo creo que hay cosas que todos estos avances que ha tenido la tecnología han perdido muchas situaciones. De hecho, les comento una noticia, Leandro, de Argentina. Hola, les comento una noticia que te comenté a ti en la mañana, de que a raíz de esta situación que tiene un nombre, el doctor debe saber, este fanatismo por los celulares y por las redes sociales. Bueno, yo sé que se llama nomofobia cuando tienes miedo a que se te pierda el celular. No, pero es que este no tiene miedo, al contrario. Entonces, esta adicción es tan grande y esta adicción por los likes, lo mismo que nosotros comentamos. La likeofilia. Compartamos nuestra transmisión, pero da lo mismo si le ponen me gusta o no me gusta. Sí. Entonces, bueno, eso transforma a determinados jóvenes, los ha transformado en lo que se llaman, ¿cómo se llaman? Los influencers, ¿no? A los influencers, claro. La gente que vive de los likes.
una chica influencer mexicana ayer, de México ayer, muy importante ella dentro de su ámbito, obviamente, y obviamente que un influencer ya después empieza a ganar plata con eso, por los likes. Sí, claro. Oye, pero ella, para hacer un video corto, para subirlo a TikTok y ahí agarrar cuánto like se le pase por todo el mundo, y simuló un secuestro. Entonces el secuestro era con otro. Pero espérate, es el challenge del hombre de la capucha, porque hay un nuevo challenge, no sé si tú sabes, que es el del hombre de la capucha, que es un caballero que se disfraza como de Goofy o Tribilín. ¿Es ese? No, ella está de víctima de un secuestro en la calle. Este otro challenge nuevo. La tiene reducida, es una mujer, es chica, de muy poca edad. Ella estaba haciendo un TikTok. Ella estaba haciendo un TikTok. Estaba haciendo, y lo digo en tiempo pasado, porque en el medio del secuestro, el secuestrador, que era su amigo, ¿ya? Y andaba con un arma de verdad, una pistola, un revólver de verdad, dispara y me da toda la influencia ahí. Pues ahí sí que la influencia, hasta ahí no me llegó la influencia positiva. E imagínate cómo ha sido noticia en todo México. Pero Pedro, espérate, él estaba haciendo un video para TikTok con un arma cargada. Cargada. Ay, Dios mío, pero es que la estupidez no tiene límite. Y la mató porque es que eso, por CGA me imagino porque estaban actuando. Ay, Padre Eterno, no me diga una cosa así. No, pero por eso te digo yo, todas estas cosas, todas estas dinámicas han ido como cambiando. Y cambian a la gente, entonces la gente después, la gente en general, o todos en general, criticamos, oye, pero nadie nos ayuda en la calle. Si a alguien le pasa algo, a nadie le importa porque se ha ido generando con el tiempo una desconfianza tremenda. Acuérdate que una vez nosotros estábamos en el centro comercial, vimos un muchacho caído, yo lo fui a ayudar, o sea, tratar de darle como su primer auxilio. Y de repente se para y me dice, no, quiero una experiencia, como un fenómeno social, como un médico. Estaba haciendo una, ¿cómo se llamaba? Él estaba haciendo un TikTok para ay Dios mío, es una prueba social cuando tú haces una especie de algo negativo para ver cómo reacciona la gente. Bueno, entonces cuando hay una emergencia en la calle, tú tienes tres posibilidades. Primero, una cámara indiscreta. Esa que le llaman cámara indiscreta, que te estén filmando a ver si actuaste bien, actuaste mal. Una vez yo fui a La Vega y, ¿cómo se llama? Un sujeto llegó a venderme como 20 poleras legítimas, Falabella, de la marca que se habían sacado Falabella, sí, en 10,000 pesos. Sí. Entonces yo le dije, oye, pero ¿cómo se te ocurre andar vendiendo estas cuestiones si estas cuestiones son productos? No, me dijo, no, da lo mismo. Entonces, mucha gente, obviamente, que tiene la tentación en la mano, lo hace. Ajá. Pero puede haber una cámara, puede ser pueden haber una serie de situaciones. Entonces, cuando tú te encuentras con alguien en la calle, o es una cámara indiscreta, o es ¿cómo se llama? Un estudio social, un fenómeno social, o es el hecho real. El hecho real es el último. Entonces, la gente ante eso prefiere que nada, pues. Bueno, saludos. Hablando de esto, vamos a hacer un programa la próxima semana acerca de los challenges o los desafíos o los retos, señores, porque es una tendencia que viene tomando más fuerza, pero con TikTok, la fuerza con la que venía se ha multiplicado exponencialmente con la llegada de esta red social, que aunque es la más nueva, es la de mayor impulso de crecimiento en la actualidad. Entonces, vamos a hablar de los challenges porque hay uno que acaba de cobrar, ahora que tú estás hablando de eso, una víctima, un niño en Italia, se cayó de, creo que un 10º piso, haciendo el challenge que le decía el hombre de la capucha, o se me olvidó el nombre que tiene, porque tiene un nombre propio, pero en estos challenges ellos comienzan de a poquito, mira, duerme con la luz apagada, haz una broma tal cosa, tómate un vaso de agua, comienzan así hasta que comienzan a agarrar más influencia y más poder en la vida de los niños. Lo hacen a veces hacer cosas vergonzosas y después lo amenazan que si no siguen el desafío, el reto, los van a matar o van a publicar la foto que ellos primero le pidieron que le tomara. Tómate una foto de tu parte íntima, tómale una foto de tu mamá y después que el niño lo hace, entonces lo chantajean para exigirle cosas más violentas. Pues esto pasó, esto lo descubrió la policía después de analizar las redes sociales del niño que cayó de altura de más de 10 pisos, cumpliendo uno de estos desafíos. Así que vamos a tener que tratarlo en el programa porque esto se está saliendo de control. Las redes sociales son excelentes. Mire cómo estamos nosotros ahora mismo a través de las redes sociales. Perfecto. Pero, señores, hay que tener un cuidado de con quién uno se conecta y con quién están conectados nuestros chiquillos. Así que, Rogelio, gracias por
desde Quintero. Bueno, aprovecho de saludar porque tratemos de saludar a toda nuestra gente. Jordan Tauro, un gran amigo, y tiene una historia increíble, algún día te la contaré. Piero Favero, gran amigo también de la quinta región. Guillermo Humberto, David Aguayo, mucha gente conectada, así que saludos para todos porque nos alcanzamos a saludarlos a todos. Bueno, antes que demos el paso a nuestro distinguido doctor que nos va a hablar cosas más útiles tal vez, te comento como noticia nomás que había a lo mejor la gente de afuera no lo entiende, pero hay mucha gente que se pierde en Chile, sobre todo mujeres, ¿eh? Y bueno, afortunadamente un alto porcentaje de las mujeres aparecen, porque por alguna circunstancia especial han sido extraviados, pero en esta oportunidad en Ñuble había una señora que fue en tiempo de la pandemia, en junio, julio, a ver una situación de un auto que tenía y dejó a su marido con sus hijos acá y nunca más volvió. Bueno, hoy día la encontraron lamentablemente fallecida en un río. Se llamaba Carolina Fuente, creo que era el nombre. ¿Y cuánto tiempo de fallecimiento tenía? Porque era mucho tiempo que estaban buscando a esta mujer. Claro, no, yo creo que tenía bastante tiempo porque no la tuvieron que identificar por el ADN, no, a simple vista. Wow. No. Bueno, vamos a hablar como qué pasa con una persona en esas circunstancias. Esos detalles, bueno, claro. Los temas de seguridad madura, de algunas medidas preventivas, porque las cosas van cambiando día a día. La próxima semana vamos también dentro de este segmento vislumbrar qué va a pasar desde el martes 13, hoy es martes 13, ¿eh? Martes 13 en adelante, sí, que se aproximan fechas significativas como el 18 de octubre, cuya realidad cambió. ¿Te acuerdas que hace una semana yo te decía de que probablemente no había muchas condiciones para que hubiese muchas situaciones de violencia? Pero las condiciones, a contar de lo que pasó el viernes pasado con el muchacho que cae al río, las cosas han cambiado y hay una inestabilidad, hay un ambiente de inestabilidad en este minuto en el país. Así que tengamos confianza, claro, sobre todo conversemos con nuestra familia, con nuestros hijos, controlemos en el sentido que no se vayan involucrados en situaciones que es solamente ponerse al riesgo por situaciones que a veces no valen la pena. Bueno, tú me habías dicho que aparentemente antes de la caída del joven por el lecho del río, las cosas no iban a ser tan fuertes antes del plebiscito, pero ahora, ayer me dijiste que tú creías que el panorama iba a cambiar y efectivamente de eso vamos a estar comentándole en las próximas semanas. Antes de pasar con el doctor, les decimos que mañana jueves no tendremos programa. Mañana hay una situación país que involucra a todos los chilenos y no vamos a tener programa, así que nos volveremos a ver el viernes. Dice Leandro, este tema es terrible, si Dios lo permite. El otro día le dio un consejo a una mamá que controla el celu de su niña de 9 años y la mamá se enojó. Eso le va a salir un poco caro, Leandro, a ella. Bueno, ahí hay que ver el libro. No, pero la que se enojó fue la mamá, Pedro, no fue la niña. La mamá se enojó. Bueno, aplícale el libro a la mamá entonces. ¿Ah? Obviamente, René, ninguno de nosotros aquí le va a echar la culpa a Carabineros de esto. Esto está en investigación. Y en nuestro país, para los delincuentes peores de la vida, hay presunción de inocencia. Entonces, tiene que haber, y se lo digo a todos los periodistas y toda la gente que anda diciendo que tiraron por el río a alguien, tiene que haber un apego a la normativa y a la legalidad. Toda persona en este país, según el sistema procesal penal, cada persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, yo creo que hay un video ahí en el Facebook mío donde yo explico algunas cosas que han pasado. Lo que pasa es que la gente en general está un poco impactada porque las cosas han ido cambiando y a este carabinero Sebastián, probablemente lo eliminen por una situación muy tangencial que la hace cualquier carabinero. Yo te creería si ando con un arma privada, con un arma particular, como ocupaban los carabineros en antaño, algunas de las personas que nos están viendo son carabineros. Claro, entonces había toda una situación media nebulosa y yo te cuento 20, 30 años atrás. Pero hoy día, andar con una cámara, porque ese es el argumento un poco como para sacarlo a un lado al carabinero porque hay una presión política en el fondo, ¿te das cuenta? Entonces, sí, hay una presión política. Aquí claro. cada uno inocente, realmente, porque el carabinero, acuérdense mi palabra, va terminando siendo inocente de lo que realmente es. Toda esta situación de que oculté la cámara y que el protocolo decía que tenía que decir, pero si todos los teléfonos tienen cámara. O sea, ahí andaban 300 carabineros, todos andaban con cámara en el fondo, porque si no tendrías que ir sin teléfono, imagínate. Bueno, pero eso, esperemos que se decante esta situación y que volvamos un poco
a los centrales. Y bueno, y ahí volvemos al mismo discurso que yo he tenido toda la vida, que aquí la gran responsabilidad es de los políticos, porque basta un hecho, que este muchacho que no se sabe si se cayó o lo tiraron, indistintamente, que termina con 2 manos fracturadas, bajo ninguna condición en riesgo vital. No, nunca ha estado en riesgo vital. Y se aplica la medida más dura y todo lo demás, y toda la aplicación de la medida, y hoy día probablemente la situación administrativa contra el carabinero, no es más que una satisfacción política, ¿entiendes tú? De uno contra otro. El próximo periodo, si es que cambia el sistema, el cambio de color el político, va a ser exactamente igual, pero al revés. Pero es que entonces, yo no entiendo, porque los carabineros protegen a todos los colores políticos. Mira, mejor vámonos con nuestro invitado. ¿Sí? Adelante. ¿Te parece? Vámonos con nuestro invitado. Se cayó, dice René, obvio que se cayó. Vámonos con el doctor Ider Rivadeneira, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Ider? Buenas noches, bendiciones. Hola, Dios los bendiga, Kenia y Pedro Valdivia. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por invitarme. Buenas. ¿Cómo está, doctor? Bien, estaba anotando porque por ahí decía le vamos a preguntar al doctor y me tenían buscando en el internet para poder estar a la altura de las preguntas. Así que ahí vamos, pregúnteme. Pedro quería saber si hay alguna enfermedad ya que se diagnostique con nombre y todo que involucre la adicción a los likes o al internet o a las redes sociales. O al teléfono. Bueno, a ver, las adicciones son un tema bastante interesante. Uno puede ser adicto a muchas cosas, ¿no? Adicciones a las drogas, adicciones a no drogas. Sí, pero ¿hay alguna que se refiere específicamente a las redes sociales? Es que tenía que comenzar con eso porque se ha linkeado, se ha estudiado plenamente la relación que produce el estar en una pantalla. Acuérdate que la pantalla tiene una emisión de fotones y eso se mide por medio de luxómetros, por ejemplo. Hay una ley aquí en Chile que es la ley 16.744 que regula la cantidad de lúmenes o cantidad de luz que debe haber en lugares de trabajo, por ejemplo, y estar expuesto a la luz y esta cantidad de lúmenes tiene consecuencias importantes. Voy a ponerle puntuales ejemplos. La ley dice que tienes que tener 20.000 lúmenes para tú tener en un pabellón quirúrgico la cantidad de luz para poder ver. 10.000 en las sillas ontológicas y en los pasillos debe haber por normativa 150 lúmenes. Las pantallas generan entre 70 y 80. Lo que se ha encontrado es que hay una relación directa entre la causa de la pantalla del teléfono táctil y la sensación de recompensa cerebral que uno tiene. En otras palabras, los niños que están expuestos o los seres humanos que están expuestos a las pantallas es casi como me expongo y tengo dopamina, ese efecto de experimento de satisfacción, exactamente, que genera placer. De hecho, por ahí hubo un estudio interesante que decía que los niños que tenían más conexión y más horas de teléfonos celulares eran en la adolescencia más expuestos a tener conectividad o conectarse con ciertas drogas como la cocaína. Uy, Dios mío, oye eso, Dios mío. Pedro, lo que tú hablaste ayer de la policía fue 12 horas que apretó la policía al gobierno y logró lo que quería. Eso nos lo dicen desde la Argentina. A ver, doctor, esa era la pregunta de Pedro. Nosotros en el día de hoy hemos invitado a todos estos Facebook videntes a hablar de emergencias, de estas cosas que pasan, por ejemplo, a propósito de que alguien se caiga, de que alguien se tropiece, de que alguien se queme, de que alguien se fracture, tantas cosas que pueden pasar. Dios nos libre y nos guarde a todos. Pero es bueno saber cómo reaccionar por si en alguna oportunidad uno está al lado de alguien que le está pasando esto y saber que uno puede salvarle la vida a una persona. Usted que trabajó tanto tiempo en urgencias, ¿vio personas que llegaron al hospital o a la clínica ya habiendo recibido primeros auxilios de alguien no médico, de alguien que lo ayudó en la calle? Bueno, sí, aquí la asistencia médica en el mundo entero y en la asistencia médica prehospitalaria, que es lo que tú me preguntas, Kenia, es un proceso bastante interesante porque la asistencia médica de un ser humano prehospitalaria está dada, por ejemplo, por profesionales de la salud y por no profesionales de la salud. En eso vamos a hablar de los ciudadanos. Te voy a poner casos ejemplares. Por ejemplo, a veces un ciudadano lleva a un paciente a la urgencia en la categorización que habíamos hablado, C2, C3 o C3, por ejemplo, y puede aportar, por decirte, diciendo, mire, doctor, él antes de venir para acá se tomó una cápsula de carbamazepina de 200 miligramos y ahí se desmayó. ¿Te fijas? Entonces, ese aporte de información es útil. Ahora,
Cuando tú tienes una asistencia prehospitalaria, es decir, antes de que llegue al hospital a un paciente, hay que evaluar varias cosas. Primero, en qué condiciones llega el paciente, si tiene una síncope, que es una pérdida del estado motor y la pérdida del estado de la conciencia, se cae y se desploma. Vamos a ver qué hacemos para que ese caballero que se acaba de desplomar recupere su salud. O otros casos, por ejemplo, que alguien está comiendo carne y se le queda un pedazo de carne, un trozo de carne en la garganta. O alguien estaba caminando, se cayó y se deformó la rodilla y resulta que era una fractura de rodilla. ¿Y qué podemos hacer con esos casos, por ejemplo? Ay, Dios líbranos. Dice, nomofobia es el nombre de la adicción al celular, José Luis. José Luis, ese es el nombre de la gente que tiene miedo a que se le quede o se le pierda el celular. Eso estoy totalmente segura. A ver, doctor, ¿cuál de las emergencias de las cosas que le pueden pasar a una persona es la que más necesita quizás la ayuda de alguien al lado? Porque quizás uno mismo se pueda dar cierto nivel de ayuda si le pasa algo, pero ¿cuál de todas es aquella que es necesariamente el que está al lado es el que puede salvarle la vida a una persona? No, gente, la que... Bueno, puntualmente definir qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿no? Una emergencia es todo aquello que genera la necesidad de una atención médica antes de 24 horas, o sea, de 1 hora, 2 horas, y una urgencia es toda aquella asistencia que tú puedes esperar entre 24 y 48 horas a solucionarla. Ok, perfecto. Entonces, tomando esa base de preguntas, por ejemplo, alguien puede hacer la maniobra de Heimlich, que es una maniobra muy famosa, que es una maniobra básicamente poner un puño sobre debajo justo debajo donde termina el esternón, arriba de la guatita, o sea, donde comienza la guatita, poner la mano, ¿verdad? Y hacer una compresión exactamente tal cual, hacer una compresión hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. La idea es que tú generes aumento de la presión intraabdominal y generes aumento de la presión, y esa presión haga expulsar en la parte superior del esófago, haga expulsar el trozo de carne que estaba obstruyendo la vía respiratoria, y tú le salvas la vida a alguien haciendo esta maniobra de Heimlich. A ver, o sea, esto sale por el efecto de la presión en el fondo. Exactamente, es un fenómeno de transferencia de vectores. Es un término muy técnico, pero la verdad es que es el puro apretón nomás, la transferencia de fuerzas. Es tomar quizás el aire que está ahí y empujarlo para hacer presión, para que el aire empuje el objeto que está atragantando, me imagino yo. Doctor, ¿y qué hay de eso cuando alguien se atraganta? Le damos un golpe por la espalda o le dicen, sí, que se le da un golpe fuerte por la espalda. ¿Eso funciona en adultos? Mira, hay que tener en cuenta cuál es el objeto o cuerpo extraño que está obstruyendo la vía respiratoria. Las vías respiratorias, acuérdate que tenemos la boca, ¿verdad? La orofaringe, la nasofaringe, de ahí viene la laringe, y detrás de la laringe está la parte del conducto esofágico. Es decir, los objetos de un tamaño o cuerpo extraño de un tamaño que obstruyan el lugar donde la parte esofágica, la parte, digamos, del estómago, y la parte respiratoria, si es demasiado grande el cuerpo extraño, que puede ser material orgánico, en este caso, hola, Mate. En este caso digamos, de carne, porque es lo más común. Claro. Si este cuerpo extraño obstruye esa parte, hay que hacer la maniobra general, porque hay cuerpos extraños más chiquitos que se van por las vías respiratorias y se van a un bronquio y generan obstrucción de un bronquio, muy frecuentemente en los niños, que se tragan un juguete y se le va la parte respiratoria, ¿verdad? Y tienes una atelectasia después una obstrucción bronquial de bronquio, y digamos, ya no hay nada que hacer, hay que hacer una hay que operar el bebé, ¿no? Sí, bueno, hay una fibrobroncoscopía porque depende del material o cuerpo extraño que ingresó, porque si es un cuerpo extraño que no se ve a las radiografías, que no podemos ver, es complicado, hay que hacer una fibrobroncoscopía. Ponte tú un juguete de plástico, no se ve, pero si una moneda de metal, la vemos en la radiografía, igual hay que hacer la fibrobroncoscopía. Wow, bueno, pasemos, esas son cosas que son, a la verdad, espeluznantes, pero hay que tomarlo, señores, con sangre fría, porque si hay alguien que se rompe algo, que se ahoga al lado nuestro, si usted se pone a gritar y a hacer disparates, se le va a morir. Es mejor
¿verdad? El que está al lado, respirar profundo y tratar de ayudarlo. Como usted decía, colocar el puño aquí debajo, ¿verdad? Del esternón, de donde está el durito, y por detrás de la persona y empujar hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba. Exactamente. Duro. Porque si es un poco más arriba, corre peligro también de fracturar quebrarme el esternón. ¡Oh! Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, Pedro, a nosotros, yo cuando estudié, bueno, hice un diplomado en la Pontificia Universidad Católica, mi profesor nos decía, a ver, si tú tienes un paro cardíaco y le vas a hacer reanimación, que son masajes cardíacos externos, y le fracturas una costilla, ¿qué hace? Nosotros decíamos, ¿Es el mal menor? Exactamente. Lo que quiero decirte es que si alguien está teniendo un ahogamiento por un cuerpo extraño, un atragantamiento, y tú le haces la maniobra de Heimlich y le fracturas una costilla y logras sacar el cuerpo extraño, bueno, después resolvemos la fractura de costilla, ¿no? Pero tú lo acabas de sacar de una muerte súbita, porque alguien tiene apenas 4 minutos sin oxígeno. Es decir, si tú ves una persona que está al lado tuyo y se está ahogando y no haces nada, el oxígeno en la sangre va a bajar a un nivel que le da un paro cardíaco. Sí, se va a morir. Se muere por un pedazo de carne, señores, ¿eh? 4 minutos el límite, 4 minutos. Mira, el tejido cerebral puede soportar hasta 4 minutos antes que sea línea isoeléctrica o muerte cerebral. Tú puedes hacer una reanimación cardíaca o puedes sacar a alguien de un paro 40 minutos después, pero ya es tarde, ¿sí? De hecho, las estrategias actualmente del ACLS, que es una certificación que se llama Advanced Cardiovascular Life Support, que es un tipo de certificación que todos los médicos en Chile tenemos que tener cuando trabajamos en urgencia, que es una certificación de la American Heart Association de Estados Unidos, pero en Chile todos los colegas y además todos los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, paramédicos, habitualmente lo tienen. El ACLS, el Advanced, que es el avanzado en el cual tú usas adrenalina, atropina, por ejemplo, eso lo hacen los médicos, pero los enfermeros hacen el BLS, que es el Basic Life Support, que es hacer el masaje. 4 minutos es el tiempo. Cuando llega un paciente a la urgencia, tenemos 4 minutos en caso C2 o C1 para reanimarlo y volverlo a la vida, volverlo a traer a su frecuencia cardíaca y a su latido de su presión arterial. Esta pregunta que hace Leandro, ¿qué pasa de ponerle al niño boca abajo y pegarle unos golpecitos en la espalda? Esto cuando es un bebé, ¿verdad? Estamos hablando de un bebito. Claro, bueno, las dimensiones, acuérdate que son dimensiones diferentes, ¿no? Cuando tenemos lactantes, bueno, lactantes menores cuando son menos de 12 meses, lactantes mayores cuando son de 12 a 24 meses, un niño preescolar de 2 años a 6 años y un escolar de 6 años a 12 años, pero cuando tenemos lactantes menores, es decir, de 0 meses hasta los 12 meses, la técnica de Heimlich cambia y ahí efectivamente es tomar al bebé por el tórax, colocarlo en el cúbito exactamente y golpear sobre la espalda para que el efecto de la presión finalmente haga que, volvemos a la parte técnica, ¿verdad? A la transferencia de vectores, o sea, el golpe es fuerza, es energía. Y es ¿Con la mano así o con la mano así? Mira, idealmente que tenga una pequeña angulación, pero la idea primaria, digamos, el concepto es que haya un golpe que permita que tú lo hagas, digamos, que salga el cuerpo extraño. Si, la técnica para adultos o para niños, si no sale el cuerpo extraño es fallida. Entonces no claro, obvio. Bueno, doctor, vamos a salir del ahogamiento para que no nos quedemos ahogados ahí. Hay otro tipo de emergencias que también son, a mí me llama mucho la atención y es la de los accidentes cerebrovasculares, porque la gente no se da cuenta que algo le está pasando, ¿eh? Efectivamente, mira, los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, llámese accidentes cerebrovasculares y vasculares en general, porque los accidentes cerebrovasculares se enmarcan dentro de los accidentes vasculares en general. Ya, perfecto. Y estos accidentes vasculares, llámese infarto, que son, los accidentes básicamente se clasifican en 2 grupos en el cerebral. Son por un coágulo que tapa una arteria, se llaman isquémicos, o hemorrágicos, una arteria que se rompe, ¿sí? Entonces son accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Cómo detectarlo?
cuando un paciente, porque nadie llega a tener un accidente cerebrovascular así de la nada, es decir, el tiempo o en la línea del tiempo, nosotros tenemos un paciente diabético descompensado que llega a su hemoglobina 12%, que no le hace caso al doctor, que no se inyecta insulina, que no se toma la metformina, etcétera, etcétera, o un paciente hipertenso que anda en 180, 110 su presión, que los triglicéridos andan en 480, que el colesterol está en 320. Y la verdad se come un asado y le pone 2 kilos de sal al asado. El asado es de 1 kilo y le pone 2 kilos de sal, ¿verdad? Entonces, y puede ser también alguien que se dé un golpe y se le forma un hematoma en el cerebro, un hematoma subdural, ¿puede llegar también por eso? Sí, el 80% de las veces son por accidentes vasculares asociados a enfermedades comórbidas asociadas. Okay. Pero 20% evidentemente tenemos traumatismos craneoencefálicos y estos traumatismos que pueden ser leve, moderado o grave, según la escala de Glasgow, por ejemplo. La escala de Glasgow es una escala que valora 15 puntos. Te dan 4 puntos por apertura ocular, 5 puntos por diálogo verbal y 6 puntos por actividad motora. Entonces, si tú cumples 4, 5, 6, te da 15 puntos sobre 15 puntos. Si te golpeas la cabeza y tienes 15 puntos sobre 15 puntos, es leve. Si tienes 13 puntos a 10 puntos es moderado y menos de 9, 8 es grave. Es decir, que tú no estés inconsciente. Entonces, es un accidente, es un traumatismo craneoencefálico que entran dentro de los accidentes, pero típicamente los accidentes cerebrovasculares son isquémicos hemorrágicos y los coágulos, en este caso los hematomas, que son por traumatismo craneoencefálico, que son habitualmente moderados o graves, son por golpes directos sobre el continente que tiene el contenido, o sea, sobre el cráneo que tiene el cerebro, y que destruye por una cuestión de paso de vectores o de fuerza, destruye el tejido, destruye las arterias chiquititas y tenemos una hemorragia. Entonces, ahora, eso que está mostrando ahí, hay un test que se llama Cincinnati. Básicamente, lo que busca es que tú pongas las dos manos lineales hacia adelante y veas si una de las dos cae, ¿verdad? Si ves que una de las dos cae, eso se llama paresia, ¿verdad? La paresia es la dificultad, la debilidad, la imposibilidad de llevar la acción. Claro, de mantener el brazo levantado. Pero también está como hablar, decir el nombre, también está otra prueba que se le puede hacer a alguien si usted lo ve raro, es si al sonreír también se le cae parte del labio hacia un lado, ¿verdad? Eso es lo que dice la información acá. Claro, el Cincinnati evalúa esto, la fuerza motora, digamos, de miembros distales, porque es mucho más fácil detectar que tú tienes dificultad o debilidad de la fuerza motora de un brazo o de una pierna que detectar la desviación de la comisura labial. Eso es como mucho más técnico y mucho más fino para los profesionales que hacen estos diagnósticos de forma avanzada, que finalmente después es la tomografía axial computada la que nos derime y nos dice en qué estado está el paciente. Hay pacientes que no se dan ni cuenta de repente de eso. No, ellos no se dan cuenta. Exactamente. Bueno, hay pacientes que la verdad es que la gran mayoría de las veces en los accidentes cerebrovasculares, acuérdate que Kenia, isquémicos van progresivos. ¿Sí? Sí, el isquémico es que él va perdiendo, digamos, sus efectos. Y el hemorrágico es súbito, ¿verdad? Entonces, a veces el que se da cuenta es la pareja. Dice, oye, él no puede hablar, no puede hablar. Se llama afasia motora. Afasia motora es que yo no voy a hablar como ¿verdad? Y la afasia sensitiva es que el paciente, tú le dices, hola, ¿usted me está entendiendo, caballero? Perdón, la sensitiva no me escucha, no sabe. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes en qué año estamos? 1974. Ah, muy bien. ¿Quién es el presidente de Chile? Pedro Valdivia. Ah, genial. Oiga, ¿saben en qué lugar se encuentra? Estamos en Francia, en París. Ah, genial, fantástico. Entonces, tenemos ahí una desorientación en tiempo y espacio y hay afasia sensitiva y afasia motora. Motora cuando no puede hablar, no puede gestionar, no puede hacer, y sensitiva cuando no puede hacer las actividades, digamos, Vamos a responder unas preguntitas. Dice, Leandro dice, desde la pandemia no muere nadie que de otra enfermedad que no sea el virus. ¿Y por qué? Oye, mira, eso es tremendo porque nosotros los que trabajamos en urgencia o hacemos urgencias médicas o que trabajamos en las urgencias, yo trabajé 4 años de corrido en la urgencia, resulta que hoy todas las neumonías son por COVID-19, es decir, el MinSal tuvo varios decretos y estos decretos dicen que todo paciente con una neumonía hasta que no se demuestre lo contrario o con insuficiencia respiratoria o con febrícula, con antecedentes de haber tenido contacto con alguien COVID, es una neumonía por COVID, pero las neumonías hay más de
puede ser unos 40 agentes, 37 agentes, Claro. que producen neumonía. Sí, tenemos ahí el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, la Legionela. Tenemos un montón de otros de bacterias y es un desafío de salud pública a nivel mundial. De hecho, Estados Unidos, el estado de Nueva York tiene 18 millones de habitantes como Chile. El estado de Nueva York estimó que el 5% de su población, el estado de Nueva York, iba a tener COVID, es decir, 800.000 neoyorquinos, trayéndolo a Chile serían 800.000 chilenos, y de esos 800.000 que iban a tener COVID, el estado de Nueva York estimó que el 5% de los que iban a infectarse iban a tener necesidad de una UCI. Entonces ellos estimaron que el estado de Nueva York necesitaba 40.000 respiradores y solo tenían 3.000 al mes de febrero. Entonces, por eso la Ford dejó de hacer carros Ford y comenzó a generar respiradores. En Chile tenemos un parecido, tenemos como 2.000 o 3.000 respiradores. Es decir, todas estas políticas públicas de salud para problemas públicos de salud son problemas transversales y problemas bastante verticales también, porque van ligados a los presupuestos y digamos, a la estructura jerárquica del Ministerio de Salud. Claro, definitivamente van directamente a influir al erario público, al presupuesto de la nación, que cambia directamente para enfrentar la situación. A ver, tenemos aquí a José Luis que dice, comer algo mientras esté en posición horizontal, o sea, acostado, también es peligroso. Él pregunta, una vecina falleció en el verano anterior mientras se fue a dormir la siesta y se atragantó comiendo guindas. Pero se quedó dormida comiendo guindas. Exacto, debe ser eso, claro. Bueno, a ver, acostarse y comer no es tan bueno, digamos, porque acuérdate que cuando tú te acuestas estás en decúbito y por efecto de gravedad no te ayuda mucho la gravedad porque estás en decúbito dorsal. Y hay pacientes que cuando se comen algo, bueno, van a toser irremediablemente. La tos, de hecho, es un reflejo. Cuando tú te acuestas y te tomas un vaso de agua, ya va a pasar que la tos aparece. Entonces, hay pacientes que están, digamos, con este reflejo apagado, puede ser pacientes que estén tomando tramadol, por ejemplo, o que estén tomando algún medicamento, que tengan este reflejo un poco disminuido. Y esto produce, evidentemente, un cuadro serio que inclusive puede llegar al desenlace fatal de la muerte, ¿no? Entonces, no coma acostado es la anécdota, es la moraleja, José Luis, para tu pregunta. René dice, yo tuve un golpe... Lamentablemente la señora ya falleció ya. Oye, mira... Yo estaba preguntando si era por eso. Bueno, Kenia, no sé si tú ibas a preguntar, pero justo la pregunta que yo tuve un golpe en mi cabeza. No sé si tú tenías considerado preguntarle sobre los TEC, que eso es súper común, ¿eh? Los golpes que la persona tampoco se da cuenta. Y además, yo recuerdo alguna experiencia... Él respondió ahora acerca de eso. Sí, mira, yo recuerdo alguna experiencia de carácter policial, y lo que más te enseñan es que es muy fácil confundir a una persona con TEC a una persona que está en estado de ebriedad. Lo único que cambia es el olor a trago nomás, pero el resto de los síntomas son muy parecidos, ¿no? Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque los pacientes alcoholizados con niveles plasmáticos de alcohol en la sangre se caen. Y cuando se caen porque están ebrios, ponte tú, no sabemos si es que muchas veces ha pasado que médicos de urgencia ven un paciente que ha llegado alcoholizado a la urgencia y creen que su disartria, su capacidad de poder hablar es por su alcohol y resulta que tenía un traumatismo craneoencefálico, tenía un hematoma en la cabeza, ¿no? Y al contrario, digamos, efectivamente, toda alteración neurológica de las funciones mentales superiores de un paciente, conciencia, atención, lenguaje, memoria, pensamiento, inteligencia, memoria, capacidad sensitiva y motora, cualquiera de esas 9 que son las funciones mentales superiores del ser humano que están en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal, que se altera, llama al médico a tener un poco de olfato, que después con los años vas comenzando a tener ese olfato médico como en todo, ¿no? La práctica te va haciendo un poquito más agudo cuando comienzas a ver cositas que de pronto en otros escenarios no sé qué pasa, es cuestión de práctica y de experiencia y de conocimiento también, de todas maneras. Doctor, ella dice que tuvo un golpe en la cabeza por haberse caído hace una semana. Ella es una señora, es una adulta mayor. ¿Puede tener alguna consecuencia o ya después de una semana ya debió haberse dado cuenta o ya no va a pasar nada?
A ver, los traumatismos craneoencefálicos, ¿te acuerdas que se clasificaban según su estado de conciencia en leve, moderado y grave, según la escala de Glasgow, que era una escala que valoraba puntaje? Entonces, si alguien tiene apertura ocular espontánea, tiene 4 puntos. Si alguien habla, normalmente tiene 5 puntos. Y si alguien obedece a las órdenes, tiene 6 puntos. Entonces, bueno. Y de ahí vamos disminuyendo. Si sumas 4, 5, 6, te dan 15. Y estos 15 sobre 15 te dan un TEC, un trauma craneoencefálico leve. 13 a 10 te da moderado y menos de 9 te da grave. Ahora, los TEC leves tienen complicaciones agudas primarias asociadas a las lesiones superficiales, como lesiones heridas en la piel o fracturas, fisuras de la bóveda craneana. ¿Y crónicas tendrán también? Y bueno, tiene complicaciones secundarias. Las secundarias son que haya un hematoma pequeño, tanto epi o subdural, y que tenga también algo que habitualmente esto ya es cuando tienen TEC graves, que se llama lección axonal difusa. Pero puntualmente, todo paciente con TEC tiene que tener después de 48 horas, leve al menos, paciente que se cae y se golpea la cabeza es un traumatismo craneoencefálico. Según la clasificación de Glasgow, entre leve, moderado y grave. De hecho, el TEC moderado y grave es una urgencia, una urgencia, ¿verdad? Una emergencia. Y el leve, tú tienes que darle una hojita que se llama hojita TEC, que está en todas las urgencias, que te dice si tienes dolor de cabeza continuo, si tienes náuseas, si no se te pasa, si tienes mareo, tienes que volver porque tienen que hacerte como indicación un escáner o una tomografía de cerebro computado. Ella dice que le está doliendo la cabeza solamente. Bueno, es un traumatismo craneoencefálico leve y si tiene cefalea, tiene una indicación de un escáner de cerebro. Ok, perfecto. Entonces tiene que chequearte, René. Dice José Luis, doctor, en el programa de vacunas para adultos mayores se incluyen 2. Una para la influenza y otra para la neuma. ¿Cuál es la diferencia? Una es, influenza es el virus de la influenza, y el neumococo es una bacteria, el estreptococo pneumoniae. Ok. Tenemos otra pregunta acá de Leandro. Dice, una pregunta al médico, ¿por qué puedo estar tomando agua y me ahogo terriblemente? Antes no me pasaba, tengo 64 años. Y dice que a veces le da miedo tomar agua por esto. Bueno, cuando alguien tiene trastornos de la deglución, eso puede ser debido a 2 cosas. O tiene una disfagia, es decir, una dificultad para deglutir, y eso puede ser mecánico, o te puede ser funcional. Tienen que hacer algo que se llama una manometría esofágica, eso lo hace el gastroenterólogo, y ve si es funcional o si es por función o si es motora asociada a algún trastorno físico estructural. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces con nuestro tema. Usted puede hacer sus preguntas y las ponemos acá en pantalla para que el doctor la vea. Doctor, otra emergencia que nos pasa es la gente que se desmaya. La verdad es que yo no creía mucho en los desmayos. Yo siempre pensé que los desmayos no eran tales, pero hay gente que se desmaya de verdad. Como en las películas. ¿Sí? ¿Qué se hace cuando alguien se desmaya al lado de uno? Bueno, las causas de desmayo, decía mi profesor, son varias, ¿verdad? Por ejemplo, enterarse que vas a ser papá es una causa muy amplia, ¿verdad? Y que son trillizos. Un trillizo, ¿verdad? La otra causa es que te llegue la cuenta del banco, ¿verdad? No, mentira. A ver, Kenia, esa pregunta es una pregunta bastante interesante porque hay que descartar 2 cosas que se llaman la lipotimia y el síncope. La lipotimia es el desvanecimiento de un paciente sin pérdida del juicio ni la razón, y tampoco hay, en cierta sentido, pérdida del estado vasomotor. La lipotimia es como el que uno se va tomando de las paredes, ¿verdad? Y, ay, ¿qué te pasa? Oh, me siento mal. Y el síncope es la pérdida del estado motor y el estado de juicio y razón. Es decir, cuando alguien se desmaya, o es una lipotimia o es un síncope. Si es un síncope, eso es una emergencia porque hay que buscar por qué el cuerpo se desactivó. Realmente el cuerpo se cae al piso para buscar el decúbito y buscar el estado dinámico que la sangre pueda ir de las piernas al cerebro. Por eso nosotros los seres humanos de forma, pasa.
Antes de los 35 años, las causas más comunes de lipotimia y de síncope son las hipoglicemias, es decir, que se le baja el azúcar en la sangre. Después de los 35 años hay que buscar causas de por qué tuvo lipotimia. Y hay un montón de causas. Hay causas cardiológicas, causas puntualmente importantes, hay causas neurológicas, causas respiratorias, causas metabólicas que hacen que se caiga. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí en la imagen hay una posición que se llama Trendelenburg. Trendelenburg es una posición que tú le levantas los pies a 45 grados con almohada y lo que haces es que la sangre de los miembros inferiores vaya por gravedad hacia la parte central y haya un mejor retorno venoso y esto mejora, digamos, la precarga y por ende mejora la perfusión en general de los tejidos. Esto es una maniobra que la pueden hacer. Alguien tiene un síncope, una lipotimia, esto es una posición. Ahora, de ahí viene la segunda parte, es que el que está evaluando al paciente toque los pulsos y vea si tiene pulso. Si no tiene pulso, tiene que hacer masaje cardíaco. Claro, Bien. y eso, Oye, eso doctor, lo vamos a mostrar ahora. Doctor, y ahí en esas condiciones también se sueltan lo que tenga apretado uno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el cinturón. Sí, idealmente nosotros en la urgencia, ya en el servicio de urgencia, le cortamos la ropa a lo que tenga, ¿no? Ahí, lo que le apriete. Lo que apriete, le sacamos el cinturón, le sacamos la camisa, la polera, el polerón, la chaqueta, el pantalón, todo, ¿no? Ahí, bueno, ahí tratamos de liberar todo para poder ver las causas que estén generando estas causas, digamos, de lipotimia o síncope en el paciente. Dice René que su hija se desmaya, pierde la memoria y cae por 2 minutos. Tiene 44 años. Tiene 2 minutos. Bueno, ahí hay que estudiar porque puede ser que esté haciendo arritmias cardíacas, por ejemplo. Si alguien tiene síncopes a repetición, tendría que hacerse un electrocardiograma de entrada, un ecocardiograma. Claro. Un eco de... ¿Si sale bien? ¿Ah? ¿Y si sale bien toda la serie cardíaca? Y continúan los síncopes, sobre todo los síncopes vasovagales, el mismo, ¿verdad? Bueno, en los ancianos el vasovagal se debe a una desregulación de la carótida, pero no siempre hay que asumir que es vasovagal, a no ser de que tú tengas un pool de exámenes que descartes patología orgánica. Perfecto. Claro, o sea, eso solo es previo diagnóstico, con toda la imagenología, todos los exámenes, se puede decir que es así. ¿Y qué pasa cuando es en jóvenes este síncope con frecuencia? ¿Estará asociado también al estrés? Bueno, acuérdate algo que nosotros cuando vemos la urgencia, vemos que no haya hipoglicemia. ¿Te acuerdas que lo que te dije que menos de 35 años, la causa más común de desmayos en los jóvenes es baja de azúcar plasmática? La lipotimia y el síncope en general, la hipoglicemia es una de las causas más comunes. De hecho, la hipoglicemia puede ser mortal, menos de 40 miligramos decilitros en sangre, porque puede generar efectos neurológicos importantes, porque el azúcar es combustible, como la gasolina. Por eso es que siempre le decían a la gente, chúpate una menta o dale un vasito de azúcar al que se desmayaba, un vasito de agua con azúcar. Exacto, sí. De todas maneras, sí, a ver, lo que pasa frecuentemente es eso, digamos, pero hay que tomar los exámenes pertinentes, porque ponte tú, yo vi un montón de casos de gente que llegaba con lipotimia o con mareos y era que tenían los triglicéridos en 400 y normalmente son... ¡Ay, Dios mío, padre! 50 miligramos. O tenían mareos y lipotimias y resulta que tenían el azúcar en 450, 500, 320, ¿te fijas? No. Doctor, a una persona que se desmaya y no tiene pulso, usted dijo que hay que darle masaje cardíaco. Así es. ¿Hay que llamar a urgencia primero o después del masaje? ¿O llamar a la ambulancia? Alguien llama mientras otro hace el masaje, alguien llama en ese minuto. Claro. Y es una maniobra súper cansadora, esa no es fácil, ¿eh? A mí me tocó hacerlo, es cansador. Sí, bueno, mira, este tema es sumamente controvertido médico-legalmente porque vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos y en Canadá hay leyes en el mundo que se llaman leyes del buen samaritano, ustedes lo pueden buscar, y las leyes del buen samaritano dicen que cuando un asistente o un ciudadano asiste a otro ciudadano en un estado
crítico, la verdad es que se entiende que la persona, el aporte de buena fe es mayor que la que puede generar el daño en el paciente. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos ese mismo caballero que se desmayó y se cayó y se golpeó la cabeza y resulta que se fracturó las vértebras de la columna y tú le vas a dar un masaje porque paso está con un paro cardíaco y lo llevan a la urgencia y le hacemos un escáner cervical y tiene fracturada la cervical 2, la 3 y la 4 y en países en Latinoamérica resulta que tú por hacer el masaje y no haber tenido la precaución de ponerle un collar cervical inmovilizar el cuello, claro, te llevan preso y te pueden inculpar de una iatrogenia. Por eso los países del primer mundo tomaron esta medida de ley del buen samaritano, en el cual entiendes que la buena fe de la asistencia está por encima del daño que tú le puedes generar. Sin embargo, el daño que tú le puedes generar a un paciente que está así, en esas condiciones, también puede ser crítico. Si tú le haces masaje cardíaco y no te percataste que tenía una fractura cervical y le complicas la fractura cervical, puede quedar parapléjico. Lo que quiero decir claro, y mueve. Sí. Lo que quiero decir es que hay que tomar las medidas. Por ejemplo, si alguien se cae, hay que ver si está consciente o está inconsciente. Si está consciente, pedirle cosas simples. Mueve tus dedos, mueve tus manos, mueve tu mano derecha, mueve tu mano izquierda, tu pie derecho, tu pie izquierdo. De hecho, en el entrenamiento del Advanced Cardiovascular Life Support, te enseñan a que, bueno, tienes que tú hablarle al paciente, decirle, tienes que hacerlo porque el examen te califica en eso. Te dicen que tienes que golpearle en la cara y decirle, señor, señor. Y eso es un punto en la evaluación. Si tú no le dices, si tú no haces, señor, señor, está bien. Si tú no haces eso, el examinador del ACLS te puede dejar del curso. Claro. El ACLS es un protocolo de actuación para el salvataje de la vida. Y una vez que haces eso, llamas y pides asistencia. Si el paciente está consciente, entonces tú pides asistencia, pides, por favor, llamen una ambulancia, siempre hay alguien cerca, llama una ambulancia o llama al servicio de urgencias, y tú, por responsabilidad, si tienes el entrenamiento o si tienes el conocimiento, porque hay una ley en medicina que dice primum non nocere, primero no hacer daño, eso lo dijo Hipócrates en latín. Esa es la primera máxima. Si primero no hacer daño, si no estás capacitado, no lo hagas. Ahora, si conoces y sabes que haces o has escuchado, has estado en un entrenamiento o conoces que puedes hacer el masaje cardíaco, hazlo porque de ti depende la vida de ese ciudadano que está sin pulso y está tirado en el piso. Claro. Doctora, hay varias preguntas. Yo creo que con esto ya vamos a terminar. Hay varias preguntas. Dice Rose que su hija tiene crisis de ausencia, que ella se va y ellos tratan de despertarlo, dice más abajo. No sé si quiere comentar algo al respecto. Pregunta José Luis que hay una compañera que tiene migraña, que está de moda, que le afecta la luz excesiva, sí. Y él quiere saber si esto es aviso de algún preinfarto. No, bueno, lo primero que son crisis, efectivamente, se llaman crisis de ausencia, son episodios transitorios en los cuales los pacientes pierden la noción del tiempo, del espacio y el tiempo, y es un tipo de epilepsia. De hecho, la crisis de ausencia tiene que ser estudiada con un electrocefalograma. Hay que descartar de que no sean funcionales. Acuérdate, siempre en medicina, este término, Kenia, yo a veces como que le doy mucho a algo, como por ejemplo la categorización C1, C2, C3, C4, para que la gente se le fije que hay categorías de emergencia. Y la otra cosa es que siempre descartar lo orgánico de lo funcional. ¿Sí? Acuérdate que yo puedo simular tirarme al piso y resulta que es una crisis de histeria nomás y no es una crisis de ausencia real y eso lo descartamos con un electrocefalograma, por ejemplo. Entonces, para Rose eso es lo que tiene que revisar, que se haga su hija los electroencefalogramas para descartar que no sea algo psicológico, ¿verdad? O psiquiátrico, sino efectivamente alguna falla. Dice que en reunión virtual por Zoom, un vecino se desvaneció ante la cámara. Imagínate. Imagínate qué tremendo que yo esté aquí así de repente y ¡pum! Y él contó que sufría de vértigo. El vértigo hace eso porque yo tengo vértigo de Meniere desde hace 80 años. Y nunca me he puesto así mareada y todo, pero nunca me he desvanecido. Bueno, el vértigo puede ser central o vértigo periférico, ¿no? El vértigo periférico está asociado a lesiones del oído y el vértigo
cerebral es asociado a lesiones cerebrales, isquémicas sobre todo. Entonces hay que descartar si no hay una isquemia o no tuvo un accidente cerebrovascular isquémico que se llama TIA, Transitory Ischemic Acute, en el cerebelo y no una lesión del oído. Ahora, si tiene vértigo periférico y ha tenido desvanecimiento, bueno, habría que estudiarlo, ¿verdad? Habría que estudiar esa condición clínica. José Luis, dile a tu vecino que vaya al médico, que eso no es así, que del vértigo periférico, el vértigo no es así. Eso hay otra cosa ya asociada. Dice Leandro que le pasó que se cayó y dijo, estírenme la pierna. Y la tenía rota en 5 partes. Ay, no, por Dios. Oh, qué tremendo. Sí, pasa más allá de lo que nos imaginamos. De hecho, acuérdense que primero no hacer daño, ¿no? Al dejarle a los que saben hacer las cosas y no tienen conocimiento, tú puedes omitir, y por omisión puedes decir, yo no estoy entrenado. De hecho, los médicos de urgencia, cuando estábamos en el entrenamiento en la universidad, o cuando tomé este diplomado, me enseñaban que tú como médico puedes inclusive abstraerte ante otro colega. Si le colega, yo tengo tanta experiencia en intubación, por favor, quiero que si tú tienes esa experiencia, claro, lo tomes. Es decir, primum non nocere, no van a hacer daño, ¿no? Perfecto. Vamos a tener esa ley del buen samaritano debería aplicarse en Chile, debería estar... Sí, la ley debería aplicarse porque finalmente, imagínate tú, hay pacientes hay gente... Te voy a contar una historia, Pedro, rápida. Yo estaba en una ciudad y salía de mi trabajo a las 7 de la tarde y vi un caballero que estaba en el piso, y entonces yo iba en el auto a una velocidad de 40 kilómetros, pero lo vi, y entonces me llamó mucho la atención, y pasé porque había un semáforo, y me paré y llamé llamé al SAMU, imagínate, y me identifiqué como médico y que estaba pidiendo que alguien viniera a verlo porque estaba un paciente en el piso, inconsciente, y de ahí yo me acerqué, y cuando me iba acercando justo llegaba una patrulla de carabineros que estaba por ahí cerca, y entonces nos acercamos, yo hice la evaluación, el ABC, que se conoce, el IR Breathing Circulation, que es una técnica que te enseñan, y este caballero tenía pulso, bueno, llegaron después los del SAMU, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que después me tomaron a mí para hacerme preguntas, si yo lo conocía de antemano, desde cuándo lo había conocido y cómo te fijas. Entonces, el ciudadano se ve, yo, bueno, por suerte soy médico y puedo decir soy médico y iba pasando por aquí, lo vi, llamé, hice las gestiones, pero un ciudadano cualquiera que pueda pasar se puede ver involucrado en una situación legal importante. A mí no me dijeron nada finalmente porque yo me bajé de mi auto a ver qué estaba pasando, pero muchas veces creo que la ley debe ser más flexible con aquel que quiere tender una mano. Claro, pero lo que pasa es que eso mismo es una consecuencia incluso de lo que estamos viviendo como sociedad, en que todo el mundo desconfía de todo, ¿entiendes? Entonces, claro, ese carabinero que te empieza a hacer las preguntas, él está en la otra posición, de que a lo mejor tú eres el causante de que haya caído. Y resulta de que no te hizo la pregunta, no hiciste nada. Yo te lo digo porque muchas veces lo vi incluso. No preguntaste, no identificaste nada, y finalmente la persona se murió, pero el autor era el que estaba al lado. Imagínate. No, incluso más, y a propósito de la ayuda, incluso en Carabineros hace años, ahora ya no es así, ya porque cambiaron las condiciones. Hace años estaba prohibido que si tú encontrabas a alguien en la calle en condiciones así como te pasó a ti, llevarlo en los vehículos policiales. Tú no lo podías llevar en vehículos policiales. ¿Y por qué no lo podías llevar? Porque el hecho de llevarlo y que la persona se agravara, después venía una acción judicial contra el propio carabinero. Entonces, ahora con el tiempo cambió y hoy día está lo que se llama lo mismo que pasó con el joven este del Río. Hoy día está lo que se llama prima el auxilio a la víctima. O sea, a lo que tú ves, eso es lo primero que está instruido. Tú tienes que entregarle el auxilio en cualquier condición. Bueno, señores. Si tienes que subirle un vehículo policial para llevarlo a la posta, lo lleva hoy día. Pero eso
eso tiene sus consecuencias, como tú decías anteriormente. Está muy interesante el tema, pero vamos a tener que concluir porque nos hemos pasado, terminamos la hora del programa y seguimos, y nunca nos vamos a ir de este programa sin compartir este trocito de la palabra de Dios, un pedacito del pan de vida que es lo que Dios dice. Y precisamente hoy quedamos que íbamos a compartir con ustedes acerca de las circunstancias cuando son desfavorables, como nos está pasando quizás muchos con la pandemia, con la disminución del empleo, con la pérdida del empleo, con la pérdida de la salud, y como ustedes estaban hablando, con la pérdida de la armonía entre los seres humanos, con la pérdida del amor, que ya nadie quiere ayudar a nadie porque tú no sabes si de una ayuda va a salir un conflicto o quizás una cárcel para ti o un problema legal o judicial. Efectivamente, las circunstancias pueden ser difíciles, pueden ser terribles, pueden ser adversas para nosotros. Sin embargo, cuando uno lee lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 4:11, dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, no fue algo natural, no fue que él desde el primer golpe que se dio comenzó a decir, no, si está bien, si no pasa nada, yo estoy feliz, sino que a través de los golpes de la vida y ver la reacción de Dios hacia él, a través de conocer a Dios y experimentar su presencia, él fue que aprendiendo a contentarse, sabiendo que las circunstancias cambian, pero cuando uno está firmemente parado y agarrado de papá Dios, todo girará, pero uno se mantendrá estable. ¿Por qué? Porque está agarrado uno de las rocas que es Jesucristo. Señores, si usted se lleva de las circunstancias, cuando estén buenas, usted va a estar bien. Cuando estén malas, usted va a estar mal. Y no se trata de eso. Lo que Dios ofrece es paz, tranquilidad, no importa cuál sea la circunstancia. Como dice Pablo en este capítulo, en este versículo, aprendí a golpe, aprendí a sufrimiento, aprendí de tanto ver a Dios siempre responderme y no abandonarme nunca, que voy a estar bien cualquiera que sea la circunstancia, porque el mismo Dios que estuvo conmigo cuando las cosas estaban bien, también lo vi apoyarme, estar conmigo y no abandonarme cuando las cosas estaban difíciles. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y ojalá poder aprender esto, a no depender de las circunstancias para tener estabilidad emocional, sino depender siempre de la presencia y la compañía de Dios en nuestras vidas, que al final es lo único que una vez que le damos espacio en nosotros, nunca va a cambiar. Todo puede cambiar, pero una vez que le dijiste a Cristo, entra en mi corazón, Él nunca te va a abandonar. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy, agradeciéndote, Ider, el habernos acompañado y esperando que vuelvas en otra oportunidad. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Quedaron temas para hablar, la atención de los embarazos en la calle, ese tema súper relevante también. Encantado. Cuando ustedes quieran, me dicen los temas, lo conversamos y con gusto estoy aquí para ayudarles y ayudar a despejar. Pregunta, respuesta. Yo siempre digo algo, que la transferencia del conocimiento tiene que tener mucho valor para que sea totalmente efectivo. Y si puedo aportar a la comunidad cristiana, yo soy cristiano, mi esposa, tenemos 10 años de matrimonio, así que si podemos aportar desde este punto y ustedes me permiten, encantado estoy para servirles. Muchísimas gracias. Ojalá ahí te vamos a avisar porque quedaron muchas preguntas también en el chat que no pude leer por falta de tiempo. Gracias a todos los que se conectaron y ya saben, mañana jueves no tendremos programa, nos encontraremos de nuevo si Dios lo permite el próximo viernes. Cuídense mucho. Hasta el viernes. Bye bye. Bye bye. Gracias, Ider. Bueno, la gente que quiere comunicarse con Ider Rivadeneira, usted lo encuentra en www.doctoronline.com, ¿verdad? Está con el doctorcito, futuro doctor al lado. Mira, aquí estamos con Mateo Ezequiel, también le gusta la medicina, él va a ser él es mi paciente, ahora después va a ser mi doctor. .cl, doctoronline.cl. .cl, sí, ahí estamos para lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias, Dios bendiga a tu adorable familia. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Dios lo bendiga.